Hay una tendencia entre los creyentes a gravitar hacia las escrituras de protección, esperanza y misericordia, pero ignoran escrituras como Santiago 2:19 que dice: ¿crees que Dios es uno? Haces bien. Hasta los demonios creen y se estremecen. El reino de los espíritus es tan real como la pantalla que tienes delante. Los demonios son tan reales como los ángeles sobre los que nos encanta leer. Cuando se trata de nuestra protección, los demonios no son nada que temer o a lo que debemos temer, porque se nos ofrece poder y protección a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, esto no es excusa para ignorar el hecho de que los espíritus inmundos y malignos de demostración todavía operan en el mundo de hoy. Si no lo sabías, los demonios pueden ver, tienen ojos y pueden reconocer quién es esta persona o quién es aquella. Simplemente lea Marcos capítulos 3 y 11 y encontrará que dice: y cada vez que el espíritu inmundo lo veía, se postraban delante de él y clamaban: tú eres el Hijo de Dios. Lo vieron y lo supieron. Para ir un paso más allá, los demonios pueden enseñar, aunque sea falsamente, pero aún pueden poseer a una persona para enseñarle herejía. Basta leer 1 de Timoteo 4, versículo 1. Ahora el Espíritu dice expresamente que en tiempos posteriores, algunos se apartarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. ¿Entendiste eso? Enseñanzas de demonios. Estoy resaltando todo esto para que puedas quitar las escamas de tus ojos. Necesitamos darnos cuenta de a quién nos enfrentamos y a qué nos enfrentamos. Verá, el cristiano promedio es un lector superficial de la Biblia, lo que significa que leen la Biblia, pero no la estudian intencionalmente. Leen la palabra de Dios, pero no buscan intencionalmente obtener conocimiento de la Biblia. Y ese es el problema. La primera línea en Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Alguna vez has conocido a otro creyente que está en medio de una batalla espiritual, pero no sabe que está en una? Quiero decir, están siendo atacados por todos lados. Su matrimonio está siendo atacado, y creen que el problema son sus amigos, y están enfermos en sus cuerpos, pero el médico parece no poder encontrar la causa. Su dinero no les cuadra, aunque han automatizado su ahorro. Nada tiene sentido para ellos independientemente de lo que esté pasando, porque falta conocimiento. Y digo falta de conocimiento porque un cristiano superficial pelearía con todos y con todo lo que se le pusiera delante. Pero un creyente maduro conocería Efesios 6:12, que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales, los santos. Este es el conocimiento que necesitamos para saber que nuestra lucha no es en este ámbito físico, sino en el ámbito sobrenatural. Y la cuestión es que el reino espiritual a menudo puede manifestarse en el reino físico, que es lo que puede desorientar al creyente del nivel superficial. Por ejemplo, cuando un endemoniado se encontró con Jesús en Mateo capítulo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio y éste salió del niño y fue sanado en ese momento. Observe la secuencia de eventos aquí. El niño estaba poseído por un demonio. Jesús reprendió al demonio. Este salió del niño. Sin embargo, el resultado de la expulsión del demonio fue la curación. Personalmente hubiera esperado que la Biblia dijera que el niño era libre, pero no, eso no es lo que dice. Primero, Jesús reprendió al demonio. En segundo lugar, salió del niño. En tercer lugar, fue sanado en ese momento. ¿Quieres decirme que este demonio era el responsable de las enfermedades? Porque tendemos a asociar los efectos de la posesión demoníaca con gritos y gritos, o con una persona desfigurada y haciendo ruidos antinaturales. Pero en este caso, el resultado de que este niño estuviera poseído por un demonio fue una enfermedad. Si regresa a Mateo capítulo 17, verso 15, el padre de este niño le dijo a Jesús: Señor, ten piedad de mi hijo. Dijo que tiene convulsiones y está sufriendo mucho. A menudo cae al fuego o al agua. Así que debemos entender que los demonios no son criaturas parecidas a películas que caminan atormentando y empujando a la gente. Se manifiestan de diferentes maneras. Están en el ámbito espiritual, pero pueden manifestarse físicamente. Aquí podemos ver que su manifestación fue la enfermedad
enfermedad. La enfermedad de este niño se produjo como resultado de la posesión demoníaca. Por eso Jesús reprendió al demonio. El niño fue sanado instantáneamente. Así que me gustaría decirles que es completamente posible que algunas enfermedades no tengan cura médica, porque son de naturaleza espiritual. Los médicos no pueden encontrar una causa, no pueden explicar cómo o por qué sucede esto, pero la solución se remonta a la falta de conocimiento. Una falta de conocimiento de que no luchamos contra sangre y carne, sino contra fuerzas del mal en el ámbito espiritual. Así que nosotros, como creyentes, debemos orar, pero debemos tener especial cuidado de que no nos falte conocimiento en nuestras vidas. La Biblia dice en Mateo 10:10, y llamó a sus 12 discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda aflicción. Santos, a nosotros también se nos ha dado esta autoridad sobre los espíritus inmundos. El Espíritu Santo nos da poder para expulsarlos y tener victoria en nuestras vidas. Ahora, en estos tiempos, si miras a tu alrededor, miras a toda la sociedad, miras los principales medios de comunicación, miras algunas de las acciones que estamos presenciando en todo el mundo, mire algunas de las leyes que se están aprobando. ¿Se está manteniendo la moral piadosa? ¿Se están manteniendo las normas piadosas? Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de acontecimientos que aún no se veían con temor reverente, construyó un arca para la salvación de su casa. Con esto condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. En su época, Noé tuvo que construir un arca para poder ser salvo del juicio de Dios, pero hoy, Dios nos ha proporcionado un arca de seguridad y su nombre es Jesucristo. Dios nos ha proporcionado una manera de salvarnos de la condenación eterna. Su nombre es Jesucristo. La pregunta que tú y yo debemos responder hoy es, ¿estás listo y dispuesto a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos salvará del juicio venidero de Dios sobre este mundo. Por eso los animo a que estén siempre en buena posición ante Dios, porque la Biblia nos dice que cuando Cristo venga, será repentino e inesperado. Dos personas estarán trabajando en el campo. El que haya aceptado a Cristo como su Salvador será apresado. El otro quedará atrás. Dos personas estarán moliendo en el molino. El que haya aceptado a Cristo será llevado y el otro dejado atrás. En Lucas 17, versículo 27, la Biblia dice que la gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. La gente de la época de Noé vivía vidas de ignorante bienaventuranza, sin ninguna preocupación o temor de que sus pecados atrajeran sobre ellos el juicio de Dios. Y si puedes escucharme ahora mismo, todavía tienes tiempo para prepararte. Todavía estás a tiempo de asegurarte de que tu vida esté en orden. Así que prepárate y mantente preparado. Viva para Jesucristo. No se deje atrapar por todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Viva para Jesucristo. Arrepiéntete y vive rectamente ante Dios. Jueces 21, verso 25 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En esta época de la historia de Israel, se hacían sacrificios de niños. La gente iba a altares paganos y las mujeres eran tratadas como esclavas. Una historia específica que sucedió en este momento en los Jueces 20 involucró a una concubina para aquellos que quizás no conozcan. Una concubina es una mujer que vive con un hombre, pero tiene un estatus inferior al de su esposa o esposas. El hecho de que los hombres tuvieran concubinas es una señal de alerta en sí misma. La concubina viajaba con un hombre levita con quien tenía una relación. El levita y su concubina hicieron una parada para descansar en una ciudad mientras viajaban. El hombre se emborrachó esa noche con alguien de la ciudad. Los demás hombres de la ciudad se apoderaron de la concubina y esto la llevó a la muerte. Si bien había muchas cosas que no tenían sentido en esa historia, ilustra la maldad que estaba sucediendo en Israel en ese momento. Vivían en una cultura de anarquía mientras las leyes de Dios estaban vigentes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. También vivimos en una época de anarquía. El pecado está en todas partes y es fácil de aceptar. Enciendes tu computadora y accedes a la pornografía desde donde estés sentado. Puedes encender la televisión y encontrar personas que se odian entre sí en todos los canales de noticias.
Puedes acudir al médico y realizarte cualquier procedimiento, sin importar el impacto que tendrá en las personas que te rodean. Lo que antes estaba mal, ahora se acepta como correcto. Si bien es posible que no estemos atrapados en un pecado tan profundo como las personas que lo estaban en la época de los jueces, la anarquía todavía está muy presente. El pecado es barato y muy accesible en estos tiempos. La definición bíblica de anarquía es aquellos que a sabiendas, deliberada y voluntariamente se rebelan contra las leyes de Dios y del hombre. Ahora me pregunto, ¿la mayoría de la gente se da cuenta siquiera de que la anarquía es como el aire que respiramos en este mundo? La Biblia habla de anarquía con bastante frecuencia. La verdad es que necesitamos leyes. Sin leyes, el mundo estaría sumido en el caos. La gente podría vivir como quisiera sin consecuencias. La gente suele pensar que las leyes de Dios son opresivas. Sin embargo, estas leyes se implementan para proteger a la humanidad. Estas leyes fueron hechas para nuestro beneficio. Cuando Dios nos dice que no cometamos adulterio, en realidad es lo mejor para nosotros. Cuando cometemos adulterio, arruinamos nuestras relaciones con nuestro cónyuge y las personas que nos rodean. Es bueno para nosotros cuando Dios nos manda amar a nuestro prójimo. Construimos buenas relaciones con quienes nos rodean. El problema es que la gente considera que estas reglas son restrictivas. Vivimos en una época en la que estas leyes se ignoran. Esto es lo que la Biblia llama anarquía. Un ejemplo temprano de anarquía se ve en el libro de los Jueces. Entonces, ¿cómo puede el cristiano permanecer encendido mientras vive en una sociedad sin ley? Mateo 24:12 nos ayuda con eso. Dice, y debido a que la anarquía aumentará, el amor de muchos se enfriará. Si bien este versículo parece solo plantear un problema, el problema es la solución. Para luchar contra la anarquía, no debemos permitir que se enfríe el amor en nuestros corazones. El amor en el corazón no se refiere al amor general. La gente sin ley ama todo el tiempo. Aman a sus cónyuges, hijos, amigos e incluso sus acciones ilegales. El amor al que señala Mateo 24:12 es el amor por Dios. Es como si cuanto más se fomenta y crece nuestro amor por Dios, más huiremos de la oscuridad. Digamos que estás en una casa y está completamente a oscuras. No hay reflejos de la luna y las estrellas, ni postes de luz que apaguen la luz, ni siquiera un coche pasando. Tan pronto como enciendes la luz de tu casa, ya tienes una manera de ver. Si abres la puerta, la oscuridad no entra a raudales. La oscuridad no tiene el poder de vencer la luz. Sin embargo, si estás en la oscuridad y enciendes una cerilla, la luz vence a la oscuridad. Cuanta más luz tengas, menos oscuridad habrá ahí fuera. El amor a Dios es la luz que eclipsa el oscuro deseo de anarquía. Entonces, ¿qué significa permanecer ardiendo por Dios en una época tan anárquica? Pasamos tiempo con Dios y permitimos que su amor nos transforme. Esto plantea la pregunta, ¿estás pasando tiempo con Dios? Si estás escuchando esto, este es un excelente punto de partida. Escuchar la palabra de Dios enseñada y predicada es excelente. Sin embargo, debe ser más que eso. ¿Estás dedicando tiempo a buscarlo en oración? ¿Estás tomando tiempo para leer la palabra? ¿Se está reuniendo en una comunidad cristiana para que el Espíritu Santo pueda moldearlo a través de la vida de los demás? Si no, estás poniendo tu corazón en riesgo de permitir que tu amor se enfríe. Si quieres luchar contra la anarquía que puede crecer en tu corazón, debes permitir que la luz de la presencia de Dios esté activa en tu vida todos los días. Santiago 4:4. La Biblia dice, ustedes adúlteros, ¿saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ese es un verso cargado. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, lo que significa que si eres amigo de este mundo, te estás oponiendo a Dios. Si te llevas bien con los valores y la moral de este mundo, entonces eres hostil hacia Dios. Este versículo me desafió. Entonces comencé a preguntarme, ¿en qué me diferencia del mundo incrédulo en el que vivo? ¿En qué se diferencia mi forma de pensar, mi perspectiva, mis prioridades? ¿Cómo soy yo, un cristiano nacido de nuevo diferente del mundo en el que vivo? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo soy yo, como hijo de Dios, diferente de un incrédulo en este mundo? Así que veámoslo de esta manera. Cuando me enfrento a dificultades, al pasar por dificultades, ¿cómo reacciono? ¿Cómo debo reaccionar? Primeramente, la Biblia nos dice en Santiago 1, versos 2 y 3, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El significado de este versículo es que a veces somos probados para que Dios produzca cosas mayores
mayores dentro de nosotros. Ahora bien, la visión mundana nos diría que si estás pasando por tiempos difíciles, encuentra un mecanismo para afrontarlo, encuentra una salida, una liberación, y 9 de cada 10 veces esa salida es alguna forma de comportamiento impío. Pero el énfasis desde la visión mundana está en que usted tenga el control y encuentre un medio para aliviarse de las dificultades que enfrenta. Pero la opinión divina es que cuando os encontréis con diversas pruebas, andad por fe y no por vista, y no os apoyéis en vuestra propia prudencia. La diferencia aquí es que estás mirando a Dios en lugar de algún placer rápido y fugaz en este mundo. Ahora bien, ¿cómo reacciona un cristiano frente a un incrédulo cuando está decepcionado y desanimado? La Biblia nos lo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso significa que si he trabajado duro y he hecho todo lo posible para conseguir ese ascenso, para conseguir esa gran oportunidad en mi carrera, y eso no sucede, entonces no me enojaré ni me sentiré miserable por eso. Puedo expresar decepción como hijo de Dios, pero no me dejo vencer ni abrumar por las decepciones, y esto viene de la fe en que todas las cosas que significan todo, cada sí o no, cada puerta abierta o cerrada, todas las cosas cooperan para mi bien. Pero la visión mundana es aquella que no tendría tanta esperanza ni tanta alegría. Es una vista que lo incitaría a quejarse, a ponerse de mal humor y a regodearse. La visión mundana es una postura que incluso te alentaría a enfrentarte cara a cara con otros para que puedas obtener lo que deseas. Una vez más, el énfasis está en que esa persona tenga el control. Ahora, cuando se trata del área de la búsqueda de un sentido de plenitud o propósito, la Biblia nos dice en Gálatas 5:13, ustedes, mis hermanos y hermanas, fueron llamados a ser libres, pero no usen su libertad para complacer la carne, sino más bien sírvanse unos a otros humildemente en amor. Los hijos de Dios están llamados a ser servidores del reino, así como lo fue nuestro Señor y Salvador Jesús, cuando caminó sobre la tierra y dio su vida. La visión mundana es que solo tienes una vida para vivir. Haz lo mejor para ti y vive tu mejor vida. Es un mundo donde los perros se comen a los perros. Solo los fuertes sobrevivirán, cada uno para sí y Dios para todos nosotros. ¿Alguna vez escuchaste esos dichos? El énfasis nuevamente está en usted, pero la visión piadosa es la de servir. Sirve para la gloria de Cristo. Sirve al cuerpo de Cristo. Sé siervo y deja de lado los deseos egoístas. Ahí es donde nosotros, como cristianos, debemos sentirnos realizados. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video de Espiritualidad y no olvides suscribirte.